Mucha preocupación por la viruela del mono. Mira, confirmaron 6 casos en la República Argentina y se van sumando. Poco sabemos, ¿no?, acerca de esto que hoy está generando mucha preocupación. Bueno, sí, la verdad no sabemos cuál va a ser el alcance de esto, pero ya está instalado en los medios. Las imágenes son realmente tremendas, impactantes. Muy. Por eso está en comunicación con nosotros la doctora Serra, a quien le agradecemos, la sumamos nuevamente aquí a La Voz de la Calle en esta tarde de domingo. ¿Cómo va, doctora? ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a todos ahí en el piso. Bueno. Gracias por estar allí del otro lado para, bueno, hacernos saber un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de la viruela del mono y qué son estas imágenes, ¿no?, que sí resultan ser tan impactantes. Así es. La Organización Mundial de la Salud así lo decretó como una nueva emergencia sanitaria. Antes lo que se llamaba, en realidad era viruela del mono o viruela símica, pero ahora ya todos los infectólogos y ya toda la población pasó a llamarse mpox o monkeypox, que para evitar el tema de la estigmatización, ¿sí? O sea, que es la abreviación en inglés de viruela del mono. A ver, por los casos que se están viendo y todo, es una zoonosis, es decir, es una enfermedad que se transmite de los animales al humano, ¿sí? Y entonces la infección empezó a ser transmisible a través de las personas, ¿sí?, por el contacto directo de estas lesiones que estamos viendo, ¿sí? Sí. De las ampollas y de las vesículas de personas infectadas, ¿sí? Como les decía, es una zoonosis que en realidad empezó en África, ¿sí?, hace muchos años, en forma de brotes después, pero la verdad es que no estaba dando casos a nivel mundial. Y bueno, desde 2022 un poco ya le empezamos a escuchar, ¿sí?, esto como la viruela del mono, viruela símica, que se empezaron a registrar casos porque la verdad es que nunca había salido de África, esa es la realidad. Y repentinamente empezaron a ocurrir casos en más de 2/3 partes del mundo. O sea, ¿Esto es eso contagioso de animales a humanos y de humanos a humanos también? Ahora, claro, sí. Ahora particularmente estos casos son de persona a persona, exactamente. Por eso están teniendo tanta relevancia a nivel sanitaria y bueno, y en todo el mundo, ¿sí? Un poco lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, que se empezaron a ver los casos de 2022, ahora con más de 100.000 casos en 116 países, es como alertarnos tanto al sistema de salud como a la población de que esto es un caso de preocupación, no significa que sea una pandemia. Claro. ¿sí? Y se está como adelantando un poco lo que pasó, ¿no? Para evitar, ¿no?, que ocurra lo que ocurrió con SARS-CoV-2, obviamente con la pandemia del COVID que tuvimos, para notificarlo, ¿sí?, para que todos estemos atentos, alertas, no solamente el sistema sanitario, ¿sí?, que nosotros obviamente tenemos fueron muchos casos de esto, pero sino también a todo el público en general. ¿sí? Y esos síntomas, así como en su momento hablábamos de qué síntomas hay que tener en cuenta para ponernos efectivamente en alerta, digo, esto no sé si es lo que aparece primero, estos brotes que vemos en las fotos, en la piel, o si hay algún otro tipo de síntomas previos. En realidad, a ver, hay casos, está bueno esto decirlo, porque hay casos que son asintomáticos, ¿sí? Mirá. No son la mayoría, pero hay casos asintomáticos, como ya estamos acostumbrados dentro de las enfermedades virales, pero generalmente da mucho dolor muscular, puede dar fiebre y también el tema de las vesículas que son características. Son vesículas y ampollas que se distribuyen en todo el cuerpo, pero preferentemente en la región genital y anal, ¿sí? Y hay un determinado población de riesgo, ¿sí?, que son sobre todo hombres que tienen sexo con hombres y obviamente que pueden tener en cualquier persona, pero hay que tener específicamente cuidado porque en la mayor cantidad de casos fueron así en esta población y sobre todo en edades de que están entre 30, 40, ¿sí?, años, porque se relaciona mucho esto por el tema de la viruela. Ustedes saben que la viruela, es una enfermedad que fue erradicada del mundo, de toda la población en el año 1980. Pero, ¿qué pasa? Esta viruela se protegía, se protegían las personas con una vacuna, ¿sí? Que esta vacuna dejó de existir a partir del año 1972. Entonces, se cree que da cierta inmunidad, ¿sí?, esta vacuna, entre un 80 y un 90%, por lo tanto las personas que nacieron antes del 72 estarían inmunizadas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora con las personas que nacieron después, que nacimos después? No estaríamos inmunizados y por lo tanto es que se están viendo los casos en personas, digamos, más jóvenes. Ahora, ¿sí? doctora, la pregunta sería,
Es una enfermedad que procede de los animales, que se contagia en humanos y ahora el contagio está de humano a humano, usted lo que está diciendo. Ahora le pregunto, ¿cuál es la característica de ese contagio? Es decir, uno tiene, es a través de la saliva, en fin, ¿cómo se contagia? Está buena la pregunta, Néstor, la verdad, porque... Gracias, la primera que tengo en el año, doctora, gracias, muy amable. Claro, no estás acostumbrado. No, claro. no, de ninguna manera. No. No, la verdad es que, a ver, está bueno esto de la transmisión porque, a ver, la transmisión es por contacto directo con estas lesiones, pero además también se está viendo que, y está bueno para también aclararlo, de la diferencia entre 2022 y 2022-2023 y ahora, ¿sí? Con respecto a esto, a esta forma de diseminarse y de transmitir, es que la transmisión, la mayoría de estos casos de esta cepa que está dando preocupación mundial es a través de la transmisión sexual. ¿Sí? Por contacto sexual, ¿sí? Sin preservativo, obviamente. Entonces, se está dando que estos casos que se están reportando ahora, por eso en el brote de 2022, la principal vía fue la sexual, sobre todo, como les contaba, en entornos en hombres que tienen sexo con hombres. Esto, la verdad es que en septiembre de 2022 ahora remitió, o sea, fue desapareciendo, que es un clado específico, el clado 2. Pero en septiembre de 2023, o sea, un año después, de 2022 a 2023, se vio que apareció otra vez en la República Democrática del Congo esta nueva variante, por así decirlo, que es la que ahora está en vela por esta emergencia y esta preocupación mundial, que se denomina clado 1B. Que ese clado 1B es la que está siendo más virulenta, más transmisible y con mayor tasa de mortalidad y mucha transmisión sexual. Claro, Fernando. la ¿Sí? cepa. Por la cepa esta más virulenta. Perdón. Que ya un poco con el COVID, bueno, ustedes saben que lo que tienen estos virus es que tienen la gran capacidad para transmitirse y para Sí, poder mutar, ¿sí? Y por lo tanto, con esta mutación, este clado 1B, que si bien, un poco para contarles ya también, que en Argentina no se detectaron todavía el clado 1B, que la mayoría de los casos que se detectaron, que fueron 8 a la fecha, son del clado 2, ¿sí? Sí, está bien. que Doctora, Eso es la cepa, eso es la cepa. Igual es mucha información. Entiendo. Sí, Fernando, No, vos querías decir algo, no sé. Sí. Estaba pensando en la beta legal de esto. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. ¿Cómo En le la va? beta legal de esto. Alguien que Bien. tiene esto, sabiendo o no, y lo transmite, ¿es punible? ¿No es punible? ¿Cuál es el marco legal de esto? Si es que lo sabe, por ahí es una pregunta más para abogados. No, No sé. importantísimo saberlo, porque son casos que también llegan a la guardia y a ver, y también nos comprometen al sistema de salud también como personas y como profesionales, pero también Claro. al resto. Porque ustedes tienen, perdón, agrego esto y la dejo. Pero eso, Porque, ¿eso es punible. es lo que estoy preguntando. Pero perdón, Yo digo, pero ustedes vos, los con médicos. ese criterio, digo, si yo tengo sarampión y se lo transmito a alguien, me van a hacer un juicio. Pero por La eso verdad lo, que es una pregunta rara. por eso la pregunta. Sí, hay, transmisión sexual, pregunta. hay No, un está marco. bien, me parece que la podés hacer. Es preguntable. No, acá ¿Qué está? cualquiera puede preguntar cualquier La corte cosa. de es las un programa preguntas no libre existe. este. En No, todo está caso, bien. no hay preguntas tontas, hay tontos que No, preguntan. ¿Querés ponerlo está bien. así? Yo Me no subo. dije que era tonta la pregunta, de ninguna manera. Dije que era rara la pregunta. ¿No es frecuente? Sí, ponele. ¿Te gusta más? Ponele. Bueno, ¿Qué pasa? no, yo le quiero plantear esto. A ver, porque ustedes los médicos tienen un protocolo de actuación, ¿se entiende? Porque ustedes se entrevistan con el paciente y el A eso paciente iba. les da información y están obligados ustedes a informar eso a la justicia en caso de que encuentren alguna irregularidad, dolo, hay todo un procedimiento. No es que lo pregunto porque estaba en el aire, lo agarré y lo tiré. No, hay todo un mecanismo. Está bien. Excelente. No, la verdad es que me encantó porque, como les digo, yo siempre en todo lo que es la actividad sanitaria, nosotros tenemos un compromiso médico-legal, obviamente, y eso está inherente a nuestra profesión y por lo tanto debemos conocer, y de hecho el tema de sacar esta emergencia sanitaria dentro de la Organización Mundial de la Salud y para todo el mundo, no solamente el país, es por el hecho del objetivo de que los equipos sanitarios deben conocer toda esta situación, deben estar atentos, ese es el principal objetivo de sacar esto, y mejorar sobre todo el monitoreo y el diagnóstico de esta enfermedad, primero conociéndola,
¿sí? Porque si no lo conocemos no vamos a poder detectarlo. Si Y sobre todo, Sí. no solamente como médicos, sino también como los pacientes y los contactos estrechos de estas personas. Doctora, tengo preguntas de los televidentes, por eso le digo, todos pueden preguntar, ¿no? Digo, acá hay una televidente que me pregunta, que me parece con muy buen tino, Sandra, dice, los 6 casos en la Argentina, fueron Sí, casos... creo que son ahora. Perdón, 8 dijo ella. Perdón, 8 casos. 8. Los Sí, 8 son casos, 8 casos. los 8 casos de la Argentina, ¿fueron por transmisión sexual? Por eso lo digo, no. Los 8 casos de la Argentina, un poco para contarlos, son 4 fueron del clado 2, ¿sí? Que fueron por viajes, ¿sí? Por antecedente de viaje. Lo trajeron ¿sí? de afuera. Lo trajeron de afuera. Lo trajeron de afuera. Obviamente, a ver, dentro de las vías principales de transmisión puede ser sexual, obviamente, como les decía, y también a través del contacto estrecho. O sea que hay que evaluar cada caso en particular, pero sí que fueron de afuera, o sea, por los viajes. Otras 2 están uno no presenta, o sea, están en investigación y el resto, uno no presenta antecedente de viaje. O Claro. sea que la mayoría son casos, como les digo, que vienen de afuera y que no sería la vía Eso de es transmisión importante, es muy importante lo que decís, porque cuando hablábamos del COVID, no me acuerdo el término ahora que se usaba, pero era un antes y un después, cuando los casos dejaban de ser traídos de afuera y se empezaban a gestar en el mismo era país. comunitario. Autóctonos. No, pero no Comunitario. era esa, me parece Comunitario. la palabra. Sí. Que lo de Ese es eso, la circulación comunitaria, Estamos eso es, teniendo ¿no? una tarde difícil hoy. La circulación comunitaria, como cuando empezaba a hacer el contagio en el territorio mismo, era que pasabas a una fase más compleja de la situación. Esto todavía Claro. pareciera que no está ocurriendo. Circulación No comunitaria. está ocurriendo acá porque todos fueron reportados, digamos, de viajes, sobre todo de viajes a África. En África está habiendo muchísimos casos, por lo tanto la CDC africana ya largó, digamos, la emergencia porque, digamos, se está en más de 16 países de África, ya se están diseminando a todos lados, pero por eso el objetivo fundamental, y voy a la pregunta del abogado que estuvo espectacular, de por qué la preocupación sanitaria... Buen abogado. No, en realidad no es abogado. No, estamos Sí, en pero eso. está en Es- eso, es- está en trámite. Es un es un mago devenido a periodista. No, y yo le futuro agradezco abogado. la solidaridad. Estudiar. Es mago devenido a periodista, no es ningún abogado. Futuro abogado. No es ni futuro ni Sí. nada. Cuando tenga el título va a ser Doctora, abogado. lo hablamos en otro momento, si quieren, no hay problema. Y aparte otra cosa, esto fue un espaldarazo Gracias. para tu pregunta, digamos, ¿no? Gracias, Que doctora. yo creo que la vi rara. Continúe. Sí. Sí, sí, Me sí. ruborizo. La estamos interrumpiendo mucho. A ver. Fue buenísima con respecto al marco legal, porque, a ver, el objetivo de la preocupación sanitaria, ¿por qué tiene tanta preocupación y por qué tanto nos interesa? Porque los equipos sanitarios deben estar atentos, deben reconocerla, deben monitorearla, estas enfermedades infectocontagiosas, mejorar el diagnóstico, que muchas veces no se sabe específicamente si encararla con una viruela del mono o qué, y que hagan el seguimiento genómico. ¿Qué significa esto? Que este seguimiento genómico, o sea, detectar específicamente a cuál corresponde, al clado 2 o al clado 1B. Porque en base a eso nos vamos a dar cuenta nosotros que decimos, bueno, a ver, seguimos teniendo la 2, Sí, que ya si es de era- acá o si es de afuera. o exactamente, o ya pasa a ser la 1B, que, como les digo, es muchísimo más virulenta, muchísimo más transmisible, no solamente que es de acá, o sea, Bueno, sino doctora, que ya tener la 1B acá Ana, significa que es mayor Sí. el transmisión. Ana tiene una pregunta, pero antes solamente, yo creo que ustedes lo dijeron, creo que lo acotaste vos, que cuando vino la pandemia, Sí. los primeros casos también eran de afuera. Claro, por eso. Claro. Y ahí Sí, fue sí, un los antes y un primeros casos. después cuando los Claro. casos dejaron de Bueno, ser en traídos general, de afuera y bueno, pasaron a ser yo recuerdo el contagiosos caso de este turista que fue el primero Claro. ahí en el que estaba en el hotel de frente a la Plaza Francia, Ah, sí. que ahí fue el primer caso de un turista que fue aislado Sí. y que venía obviamente de Claro. afuera. Anita, perdón. Hola Dale. Dolores, ¿cómo estás? Quería ¿Cómo andas, preguntarte. Dani? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Quería Bien, preguntarte, bien. ¿hay alguna vacuna en desarrollo? ¿Los infectólogos están desarrollando algún tipo de vacuna para paliar los síntomas, al menos alguna medicación? Espectacular, me encanta. A ver, un poco lo decía recién con la vacuna de la viruela. A ver, ¿qué es lo que pasa? Esa vacuna de la viruela dejó de existir o de comercializarse en el año 1972 y ahora actualmente, en realidad a partir del 2022 ya se empezaron a realizar y a fabricar varias vacunas, sobre todo 2, que son las últimas, que fueron aprobadas
Pero ¿qué es lo que pasó? Como empezaron a disminuir los casos, yo no sé si se acuerdan, 2022, está bien, estábamos con todo el tema del COVID y todo, pero también apareció todo este tema del Pox. No sé, de acordarse sobre todo el nombre, del título. Empezaron a bajar los casos, desaparecieron y ahora, a ver, ¿cuál es la idea con respecto a estas 2 vacunas que fueron aprobadas? Es facilitar, digamos, esta vacuna y empezar a financiarla, sobre todo en los países africanos, que es donde más tienen, pero desde ahí empezar a comercializarla y obviamente expandirla a todo el mundo, porque la vacuna que nosotros teníamos de la viruela, bueno, dejó de existir. Pero hay un sistema que se denomina Gavi, que es dentro de la Organización Mundial de la Salud, que lo que hace es que se está encargando de la provisión de esta vacuna, digamos, de todo el financiamiento, de también tener en claro, bueno, las poblaciones objetivos, dónde Doctora, la gente mayor, digamos, entonces está a salvaguarda, los que nacieron antes del 72. Sí. En el caso nuestro es difícil, porque, digamos, somos todos millennials los que estamos acá en esta mesa. Entonces, digamos, todos deberíamos ser vacunados. Posteriores al 72 todos. Todos, no, yo, en el caso mío, bueno, yo soy casi millennial, pero no sé ustedes son un poco más grandes. Pero lo que quiero decir, en serio, que en este caso nosotros deberíamos ser vacunados, todos nosotros, ¿no? Sería así. Exacto, sobre todo en una primera instancia, o sea, todos los que nacimos después del 72 es fundamental porque no tenemos la vacuna de la viruela, pero sobre todo, como te decía Néstor, esta población objetivo, población de riesgo, ¿sí? Un poco ya lo hemos visto con el COVID, ya estamos medio acostumbrados, pero empezar sobre todo con esta población de riesgo, que no serían todos. Sí, es verdad que los adultos mayores no se están detectando casos, la mayoría son, si se lo ponen a ver ahí en los casos de Argentina, 30, 40, creo que ni 50 años no llega. Son todas personas jóvenes y se vio ya que la mayor cantidad de casos que se están dando en África y en otros países también, que son en chicos menores de 15 años que representaron, la mayoría de los casos en un 66% de los casos y 82% de muertes, ¿sí? Entonces... Bien, mientras estamos respondiendo preguntas, ahí nos dice nuestro productor, lo pueden enviar sus consultas a las redes sociales con el hashtag La Voz de la Calle, esto en Twitter X se llama ahora la red social, bueno, para que la doctora Serra pueda ir contestando cada una de las consultas que se nos presentan ante algo que es bastante desconocido, como lo fue en su momento el COVID al principio. Por eso digo... siempre, ¿no? Sobre todo desde el COVID, aprendimos como a tratar estas cosas con respeto en el sentido de parecen muy lejanas y de repente un día dejan de ser lejanas y terminan habiendo acá una cantidad de casos preocupantes. Sí, no me queda claro el grado de peligrosidad o de muerte y las poblaciones en riesgo. Bueno, la doctora habló de la cuestión de la transmisión sexual, ¿no? Sí, como una de las posibilidades como una de las posibilidades de transmisión. Pero digo, es una enfermedad mortal, digamos, una vez que se manifiesta, uno ya rápidamente, si no toma medidas, puede desencadenar en la muerte. ¿Cómo es esto, doctora? A ver, es una enfermedad viral que en la mayoría de los casos es autolimitada. Sí, es un poco, no es para ir a hacerla muy comparativamente, pero es un poco como lo del COVID, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En la mayoría de los casos, les estaba comentando, hay asintomáticos generalmente, otros con dolor muscular, con estas vesículas características, pero generalmente en 7 a 10 días, al ser viral, cura, ¿sí? Okay. El tratamiento es sintomático, no hay una medicación específica para darles, ni que para prevenir, porque básicamente el tratamiento es sintomático. Pero, ¿qué es lo que pasa? La mayor alerta hoy en día, para que evitar esta diseminación, como les comentaba, es la recomendación de que si tienen alguna de estas manifestaciones, ¿sí? Como estas imágenes que estamos viendo por la tele, específicas de las vesículas, de las ampollas, si tuvieron relaciones sexuales sin preservativo en el último tiempo, ¿sí? Si tuvieron hombres con sexo con hombres, eso también. Si tienen, ¿no?, entre 20, 30, 40 años, o sea, son todas las poblaciones en donde más riesgo va a haber. Ahí es donde ustedes tienen que, o sea, las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, tienen que consultar, ¿sí? Al sistema público, al sistema privado. ¿Y esas ampollas, doctora, dejan marcas en la piel? ¿Cómo es esto? ¿Aparecen y después cuando desaparecen qué pasa?
No, pues la mayoría se van, ¿sí? La mayoría curan, se autolimitan y desaparecen. Lo que pasa es que en esto que decías de la mortalidad, o sea, hay algunos casos que pueden ser, como siempre les digo en estas enfermedades infectocontagiosas, un poco más severos, ¿sí? Hay que ver específicamente el paciente, hay que tratarlo. Por eso, fundamental, si ustedes tienen no solamente dolor muscular, fiebre o estas lesiones, consulten el sistema de salud. Sí. ¿Sí? Esa es mi primera recomendación. Ya sea público o privado, pero Claro. consulten y obviamente si están entre los grupos de riesgo. ¿sí? Van Mucho llegando, más. doctora, primeras consultas, así que antes de despedirla, por lo menos vamos a aprovechar para hacer alguna. ¿El uso del preservativo es necesario más la vacuna de la viruela? Igual esto está bueno, doctora, porque el uso del preservativo siempre es necesario. Siempre. Digo, más allá de que estamos Exacto. hablando Tal cual. de una transmisión, en este caso sexual, pero digo, siempre es necesario, en este caso también, ¿no? No, en este caso sí, obviamente mucho más. O sea, Mucho para más. prevenir todas las enfermedades de transmisión sexual, que hoy en día estamos teniendo muchísimas, sífilis, gonorrea, HIV, ¿sí? Bueno, entonces, dentro de eso, también vamos a tener que incluir Claro, a la viruela exacto. del mono para prevenir esta enfermedad infectocontagiosa, pero como les decía, la transmisión sexual no es la única vía de contagio, por lo tanto tenemos todas las otras, ¿sí? Claro. Sobre todo el contacto directo. Bien. Si vos, por ejemplo, estás en contacto directo con una persona que le empezaron a salir todas estas lesiones o tiene mucho dolor muscular y tiene el antecedente, ¿sí? O de... Claro. Ay, que no se nos trabe, que tenemos una consulta más. Y, que, bueno, y creo es que es la la- buena, es la de... Es la doctora, la Ahí que ustedes está. están viendo en pantalla es la doctora, la infectóloga, Dolores Dolores Serra. Serra, sí, ¿no? efectivamente. Que nos está tratando de poner un poco en tema con esta cuestión de la gripe del mono, ¿no? Sí, si podría esto desatarse en una pandemia mundial como el COVID. Así Bueno, que lo nos va a quedar contestó eso, pendiente. ¿no? Eso Sí. un poco lo contestó. A ver, dijo por que ahora todavía no. se sabe. Por Que ahora arrancó en no. África la cosa difícil. Esperemos que no. Bueno, ustedes lo están viendo, ¿no? En la República del Congo, sobre todo, es en el lugar donde pareciera ser el epicentro de esta enfermedad. Hay 8 casos en la Argentina. Doctora, la escuchamos. 30 segundos, la consulta, por si no la escuchaste, era si esto puede convertirse en una pandemia mundial como el COVID. ¿Puede pasar? Sí, a ver, puede ocurrir, pero precisamente por eso está largando la preocupación sanitaria antes. Yo creo que hoy la Organización Mundial de la Salud lo que está haciendo con este tema es avisarnos y revisarnos a todo el sistema de salud antes, ¿sí? Obviamente para estar informados, para conocer esta enfermedad, para hacer el seguimiento correspondiente a nivel genómico y facilitar también todo lo que significa el proceso administrativo de la vacunación, para empezar a hacerla un poco más rápido, ¿sí? Excelente. Sobre todo en estas poblaciones que contaba. Obvio que, lo quiero aclarar otra vez, no es una pandemia, ¿sí? Todo lo que es Mpox no es que significa una pandemia. Puede ocurrir si no tomamos, ¿sí? las acciones necesarias. Sí, fundamental, siempre lo voy a decir, el uso del preservativo en toda relación sexual, desde el inicio hasta el final. Eso es fundamental, Bien. pero también si tuvieron un viaje o si estuvieron en contacto con alguna persona que puede tener estas lesiones, o sea, no tomarlo como minimizarlo, Perfecto. sino que vaya y consulte. Doctora, muchísimas gracias. La doctora Dolores Serra, infectóloga, médica infectóloga, allí dándonos un panorama, un pantallazo sobre este tema. Muy amable. Sigamos.